La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Aquí comienza el podcast de vida. Un espacio donde aprenderás a conocerte, descubrirte y tomar conciencia de tus capacidades. Además, te brindaremos herramientas para alcanzar tus objetivos y obtener cambios en tu vida diaria. Bienvenidos a Creciendo con Gloria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo con Gloria. Qué placer encontrarte nuevamente aquí, donde vamos a hablar un tema sumamente interesante. Yo sé que mucho se habla de la felicidad, se dice, no se dice, cómo se hace. Hemos vivido la felicidad, pero también la tristeza. Y vamos a aprender a ejercitarla como un músculo, como algo que lo encontramos. Sabemos que lo encontramos, no lo sé, tal vez. Y cómo podemos entonces ir viviendo más ligero. Porque ahora, en el mundo como está cambiando, y la pregunta sería, ¿a qué nos estamos enfrentando en la vida? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque a veces guardamos tantos objetos del pasado. ¿Y cómo sería entonces vivir más ligeros? Sin toda esa energía que se estanca, porque todo está en movimiento. ¿Cómo entonces es que la mente piensa y se concentra en el entorno? ¿Cómo concreta eso que quiere? Porque pensamos que las situaciones, que las cosas, los utensilios nos dan felicidad. Que cuando lo que estamos haciendo es llenando un vacío que siempre está vacío, olvidando nuestra autenticidad, de aquella persona que eres, que te vas conociendo. ¿Por qué? Porque la llenamos de cosas externas. Y creo que nos pasa en épocas, no sé a ti, pero a mí me ha pasado en épocas que de repente digo, ¿por qué tengo tanto de esto? ¿Por qué tengo tanto pensamientos acerca de esto? Porque todo nos está alimentando todo el tiempo. Y como nos alimentamos todo el tiempo, no solo de la comida, sino que de las personas, de los lugares donde vamos, de lo que frecuentamos, a veces nos damos cuenta y nos estamos contaminando para bien o para mal. Para bien está súper bien, porque nos ha pasado que de repente tomamos un hábito que lo vemos en otra persona y me gusta lo que estás haciendo, te lo voy a copiar o lo voy a adoptar para mí. Eso está muy bien, pero a veces también adoptamos cosas que no nos ayudan, que al contrario nos hacen que retrocedamos, porque todo el tiempo estamos buscando algo o alguien que nos haga feliz allá afuera. Y acordémonos que la vida, y aunque se escuche feo, es insatisfactoria. A veces decimos, la vida nunca es absoluta, siempre la estamos construyendo con cada paso que estamos dando, vamos construyendo. Y como vamos construyendo, a veces prestamos atención a ciertas cosas y no aprendemos a soltar, a no tener expectativas, a ir fluyendo de una manera más ligera y sobre todo feliz. Y cuando hablo de expectativas, no significa que son las expectativas que yo espero de la otra persona cumplir, y es ahí donde justamente nos perdemos. Es más bien que yo voy a aportar, porque yo estoy viendo el propósito. Porque si vemos la expectativa y no sucede lo que yo quería que sucediera, nos viene sumamente todo encima. Nos perdemos, nos enojamos, nos da ira, nos frustramos y decimos ya no más, hasta aquí la relación, hasta aquí el lugar de trabajo, hasta aquí todo eso. Que entonces vamos, y quizás la pregunta para ti, ¿qué descubres cuando te sientes feliz? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cómo son esos logros personales cuando nos estamos sintiendo feliz? Y es una historia que yo les quiero contar. Les dije que yo tengo una historia en la parte deportiva aquí en mi país, en El Salvador. Y justamente cuando hacía los entrenos, previo error, saltaba, me caía, volvía a saltar, agarraba una garrocha un poco más larga, es decir, más distancia, una poquita más corta, iba haciendo otro tipo de entrenamientos, íbamos a una competencia nacional o internacional, y mi entrenador me decía, tienes que ganar la medalla de oro, pero verdaderamente nunca me lo preguntó. Gloria, ¿quieres ganarte la medalla de oro? Y es ahí cuando decimos de quién era la expectativa, más de él
o más del país o más mía, porque yo tenía un propósito, claro está, que la bandera estuviera en los momentos de la ceremonia de premiación en el primer lugar y se viera El Salvador, los colores patrios, y todos sabemos lo que significa ser una representación a nivel internacional cuando vamos a otro país, y sea aquí cerca en Centroamérica o lejos, muy lejos como en China o en Japón. Cuando dices de qué país eres y lo dices soy de El Salvador, los colores patrios te mueven. Y es eso, porque fue algo que me fue desvaneciendo y dije no, esta satisfacción se desvanece como esa felicidad, porque la felicidad es de la otra persona, no es la mía. Y como la andamos buscando todo el tiempo, nos perdemos. Y a lo mejor en ese momento me hubieran hecho esa pregunta, hubiera sido otra historia, quizás sí, quizás no, no lo sé. Tendríamos que regresar a aquel tiempo para ver qué podría pasar. Y entonces me quedó justamente esa inquietud, cómo aprender a ejercitar la felicidad. Y es pensar que en nada te va a satisfacer. Y eso es muy duro porque es algo que te ayuda a vivir. Todos de repente decimos, me voy a comprar esto porque me lo merezco. Necesito esto porque me lo gané. Hice el proyecto, logré lo que tenía que hacer, bajé las libras que tenía que hacer, bajé el peso, etcétera, etcétera. Y está bien ayudarte justamente en ese darte cuenta que cuando está ese vacío, siempre va a estar ahí y siempre lo vas a estar llenando con algo. Pero lo que hay que aprender es a amarlo sin tratar de llenarlo todo el tiempo. Como todo está cambiando en el mundo, y creo que es algo que también las personas cambiamos a través del tiempo, las situaciones, las cosas, todos los hechos van cambiando. Y algo que me he dado cuenta y lo que te quiero compartir justamente es que a veces nos llenamos, de cosas innecesarias, y a veces hay que despojarse. Pues ese despojo, vivir más ligero, significa justamente irte quitando aquello que no te ayuda. Y yo lo he hecho, lo hago por secciones. Justamente en mi casa he comenzado quizás por el dormitorio, por el closet o el armario, los zapatos, los papeles, que de repente lo necesito o no lo necesito, me llena o no me llena, y vas haciendo. Claro, es un trabajo progresivo. ¿Qué significa? Que es un proceso, porque a veces nos aferramos tanto a tantas cosas que no queremos perderlas, y comienzas la frustración, porque como nos aferramos lo podemos perder, y como lo podemos perder, no queremos perder eso que nos alimenta tanto. A veces eso es bien necesario. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de cómo hacerlo, pero una primera es justamente encontrar las áreas donde hay demasiado de mucho, y de repente decir, cuando yo entro aquí siento una energía que no sé por qué tengo tanto, no sé qué ropa ponerme. Cuando comenzamos con ese orden, porque hay un orden, pero en ese orden también nos decía Carl Jung que hay un caos. En ese caos, y cuando dicen, mamá, yo sé dónde están las cosas porque yo sé el caos que tengo. ¿Cómo entonces voy ordenándolo, no solo en mis pensamientos, sino que también en esa parte emocional? Porque cuando entramos en un espacio limpio, bonito, que está ordenado, que sabemos lo que tenemos, sabemos que algo que no nos servía, lo hemos donado, lo hemos entregado a alguien que sí le está ayudando, ahí es cuando empezamos a aprender a ejercitar la felicidad. Y comienza a no frustrarte y a no aferrarte a eso, a amarte también tal cual eres. ¿Qué necesitas? Incompleto, que en ese vacío está. Es como un amor imperfecto de la vida. Yo así lo veo. Ejercitamos la felicidad con ese amor imperfecto de la vida. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas ahora a ejercitar tu felicidad? ¿Desde dónde y cómo lo harás? ¿Cómo lo comenzarás a hacer? Quizás me gustaría que me lo compartieras justamente en las redes sociales, de cómo lo vas a comenzar a hacer, de todo lo que estamos hablando, de este ejercicio de la felicidad, porque tú sabes lo que te hace feliz, sabes también lo que no te hace feliz. Yo ya te dije lo que me hace feliz. A mí me hace feliz el orden, el espacio ordenado, y mi esposo se ríe muchas veces porque digo, el proyecto ahora es tal lugar, porque lo voy haciendo así de chiquito, porque si me lleno de todo y quiero cambiar totalmente el espacio donde estoy o en el cual trabajo, no lo voy a lograr, al contrario, me voy a frustrar. Entonces,
nada es realmente satisfactorio. Creo que le he dado vuelta a una silla, por ejemplo, no sé cuántas veces, a un espacio, pienso, me acomodo, cómo lo hago. Claro, para eso veo los expertos también en la parte de decoración, en la parte de cómo nos alimentamos con los colores, cómo nos visualizamos también, cómo podemos ser más potencializadores en todo ello. Y esa es parte que lo estoy poniendo en práctica y por eso te lo quiero compartir a ti. Aprender justamente a ejercitar la felicidad, pero sobre todo vivir más ligero. ¿Por qué? Porque la idea, las casas, el trabajo, todo es impermanente. Tenemos que estarlo cambiando para sentirnos. Y una frase que escuché por ahí, te la quiero compartir, es justamente: no hay espacio pequeño, solo mal utilizado. Así también son nuestros pensamientos, así también es nuestra parte de la felicidad. Todo es inevitable al cambio, porque guardando esos objetos, lo que tratamos de hacer es detener el tiempo. Y está bien detener el tiempo en ese recuerdo, pero ¿cómo entonces las personas, cuando nos relacionamos con esas personas, van cambiando y de repente una amistad que teníamos de años ya no es la misma? ¿Cómo entonces vivimos eso que fue en esa vida pesada o a lo mejor infeliz y no nos damos el permiso de aprender o ejercitar la felicidad? Porque tú y yo hemos cambiado y, como te lo dije, nos vamos transformando. Otra manera también que me ha ayudado mucho, y te quiero decir a la parte de esta felicidad de ejercitarla, es conectarme nuevamente con mi ser. Lo dijimos en el episodio anterior acerca de cómo es parte de ese equilibrio y justamente esa resiliencia, esa forma de caer y volver a levantarse, porque me han pasado un montón, había otra palabra que iba a decir también, el caliche salvadoreño acá, de que de repente decimos: ay, ¿por qué a mí? Ay, me está pasando otra vez. ¿Será que me está pasando porque lo tengo que compartir una experiencia? Y como te lo dije, me encanta el contacto con las personas, el conversar, el escuchar, sesiones 1-a-1, sesiones grupales, sesiones corporativas y empresariales. Y cuando hago eso, surgen momentos, porque la magia está ahí, la magia de solo darse el permiso de las posibilidades. Comienza a ocurrir aquello que dijimos, o escuchar la experiencia del otro. Decimos: esa es la parte vivencial que a lo mejor no me pasó a mí y no quiero que me pase. Entonces, ¿cómo aprendo de aquello que estoy escuchando? Y eso es otra parte de ejercitar la felicidad. A mí me encanta, por ejemplo, y todos los que me conocen, y si me estás escuchando, me lo vas a validar, que conversar con gente que no me lleva a lo mejor 100 años, unos años más adelante, unos 20, 25, 30 años, de escuchar sobre las ideas, la experiencia y entender toda esta parte generacional, porque cuando la vamos entendiendo, nos vamos adaptando y vamos ejercitando más la felicidad, porque nos conectan más con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, aunque a veces no hay mucha diferencia de edades. Bueno, yo tengo un hermano, el menor le llevo 9 años, yo estaba en la preadolescencia o entrando a la adolescencia cuando él nació, y prácticamente es cuidarlo, mimarlo y todo, pero ahora que lo veo de grande, a lo mejor tenemos conversaciones muy, diría yo, aleatorias, donde solo decimos un poco de palabras, porque era más el contacto de jugar, era más el contacto de qué está haciendo, en qué le puedo ayudar, era como una mamá pequeña para él. Entonces todo eso fue ejercitando justamente la felicidad, que cuando yo lo veo ahora digo yo: wow, de veras ha crecido, y pues esa es la parte de que nos hace felices. Hay una frase que vi hace tiempo y creo que tú también la has visto, y por eso la quiero traer a este momento, a este podcast, donde cuando le encontramos ese sentido de la vida, creo que la vi allá a mis 16 años, cuando tenía 3 o 2 años, bueno, 1994 veo los quintos Juegos Centroamericanos, comienzo a entrenar en el 95, 96, y es: nunca será feliz si sigue buscando en qué consiste la felicidad. Y es de Alberto Camus. Y sí, porque si la seguimos buscando nunca la voy a encontrar. Y dicen por ahí que el que busca encuentra. Sí, la encuentras, pero ¿a qué precio? ¿La encuentras bajo qué, a quienes has atropellado en la vida o qué has dejado de hacer por encontrar eso? Entonces, ya que es todo una ilusión, verdaderamente existe o está hecho, ¿cómo podemos atrapar la felicidad?
es más bien ejercitarla. Recordemos que la parte emocional, de cómo también podemos irnos conectando con nosotros mismos, y como lo dije al inicio, es hacia nosotros, pero luego eso se contagia y hacemos el contagio de la felicidad. Solo hagan el experimento, y es una tarea que les voy a dejar en este primer podcast. Cuando entren a un lugar y haya personas que ya están ahí de tiempo, es decir, tú llegas minutos luego, solo date cuenta cómo cambia la energía con tu presencia, o cómo era antes si tú no estuvieses ahí. Cómo también te pueden hacer una descripción tuya, y eso es de mucho valor. A mí me encanta hacer ese tipo de ejercicios en un momento, en un espacio, cómo me están viendo, porque a veces asumimos, pensamos o destinamos a que es de la manera en que me están viendo. Entonces, ¿qué nos llevamos de este momento del podcast en Vivir Más Ligero? Es justamente qué propósito debo cumplir, o cómo puedo ejercitar más la felicidad desde justamente cómo encontrarme, cómo lo voy a hacer. Y es algo muy tuyo. Te puedo dar la fórmula secreta, pero más bien te pertenece a ti. ¿Por qué? Porque eso es todo de que estás hecho. ¿Cómo entonces existes en esta ilusión de lo que es felicidad para cada uno? Y otro tema más adelante del que podemos ir hablando amarrado a este es justamente el éxito, porque el éxito se habla, llegaste al éxito, encontraste el éxito, y es así como la felicidad. No es un intangible, lo sentimos y tenemos que vivir esa emocionalidad. Entonces, gracias por escucharme nuevamente en Creciendo con Gloria. Te recuerdo, en mis redes sociales me encuentras en Instagram, en Facebook y en Twitter como Creciendo con Gloria. Y recuerda también escucharme todos los miércoles en las redes sociales 360 Podcast SB en Instagram, Facebook y TikTok, y @360 Podcast_SB en YouTube y Twitter. Así que nos encontramos a la próxima, y recuerda, agradece tu pasado y vive tu presente. Esta fue una producción de 360podcast.sb.